Aquí. ¿Me pueden compartir las diapositivas, no? Me da mucho gusto tenerla en esta tarde, ingeniera. Nos emocionamos mucho porque justamente ya estamos entrando también a la última exposición y contar con su asistencia es un agrado y va a estar muy interesante el tema que usted ahora nos va a compartir. Gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos los anfitriones de las universidades del sur por la invitación para compartir esta ponencia. Que, bueno, ahora voy a contar, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió este tema? Y que tiene, pues, un antecedente del año pasado, ¿no? Entonces, sin más, bueno, ya me presentaste. Soy Paula Rojas, para los que no me conocen. Soy miembro del directivo del ACI Perú, ¿no? Apoyando al ingeniero Juligashi, nuestro presidente, en la comisión de soporte y apoyo a los capítulos del Instituto Americano del Concreto. Ingeniera civil, docente universitaria y bueno, me he desempeñado en distintos campos, pero más que todo en la parte de construcción, en la parte de reparación, en la parte de gestión de proyectos y en la parte de supervisión también, ¿no? Lo cual, esas experiencias que espero que ustedes también tengan esa oportunidad, te hacen no solamente aplicar tu expertise, sino aprender, ¿no? Y sigo aprendiendo mil cosas más en diferentes rubros, ¿no? Y ahora en un rubro como es, por ejemplo, la minería, donde se hacen bastantes obras civiles, pues es diferente, ¿no? Al trabajo que se hace, por ejemplo, en edificaciones, que es donde más tiempo me he desempeñado yo, ¿ok? Bueno, sin mayor preámbulo, el tema que yo les vengo a presentar el día de hoy es la importancia de la selección del procedimiento y los materiales en las reparaciones de estructuras de concreto. Si bien usamos otros materiales, como los ladrillos, como el acero estructural, pero el concreto es el que vamos a usar toda nuestra vida. Creo que no va a desaparecer y que más bien se están buscando las formas, los métodos para poder hacer su preparación, empezando por el cemento, pueda ser sostenible, ¿no? ¿Por qué les decía que hay un antecedente con este tema? Y acá hace 2, 3 años que estoy en este rubro minero, por diferentes consecuencias que vamos a estar viendo más adelante, o diferentes causas, pues por impacto, por movimientos, por voladuras, porque el suelo no es bueno, etcétera, se necesitan reparar diferentes tipos de estructuras. Para poder reparar esas estructuras, igual tenemos que hacer una caracterización, tenemos que ensayar, sacar de lo ya construido, del concreto endurecido, probetas, hacer análisis. En el caso de muchas minerías que son subterráneas, hay que hacer pruebas geomecánicas, ¿no? Revisar la geomecánica, ¿no? de la roca donde se han construido esas estructuras. En muchos casos es una mixtura de materiales entre concreto y estructura metálica, usar los epóxicos, usar las inyecciones, usar las fibras, etcétera, ¿no? El diseño siempre acompaña inclusive a la parte de reparación. Saber qué procedimiento realizar enmarca la evaluación, el análisis y obviamente dar la receta final para poder reparar. Y esto tiene un antecedente porque mucha de la información o algunas de las informaciones las he sacado también de la ponencia que hice en la Universidad Católica para el capítulo ACI el año pasado, en octubre, ¿no? Y tomando ese material, más otro material de un curso que llevé en la maestría en tecnología de la construcción de la UNI, he podido pues lograr estas diapositivas que espero
pueda servirles a ustedes de inicio, como nosotros lo decimos en proyectos de línea base, para que sigan investigando y podamos mejorar. Algo que también me llama mucho la atención es que nosotros, por ejemplo, no tenemos un código de cómo reparar, que al final, en el tiempo de la ponencia, quisiera mostrar, por ejemplo, Chile, que es un país sísmico que ha tenido ya sismo, pues tiene un código, ¿no?, de cómo reparar. Y es algo que no tenemos nosotros acá en el Perú. En el Perú tenemos nuestra norma E60, se buscan muchos procedimientos, nos basamos en normativa extranjera, pero considero que basados en la normativa extranjera deberíamos hacer un código y se los dejo a ustedes, ¿no?, como tema quizás de tesis. ¿Ok? Bueno, sin mayor preámbulo, comenzamos nuestra exposición. Ya me han presentado, ¿no? Pero acá siempre un breve resumen, ¿no? Ingeniera civil, 23 años de colegiada, 25 años trabajando. Edificaciones es mi fuerte, ¿no? Inclusive en la gestión de proyectos, pero en estos últimos 5 años he estado en el tema minero y de verdad que he aprendido muchas cosas. Y sigo aprendiendo, como lo digo, ¿no? Me cuesta, cometo errores, pero para eso estamos, ¿no? Los errores nos enseñan a recuperar, a abrir, como por ahí leí una frase, ¿no? La ventana de la inteligencia para que salgas de tu zona de confort y des una solución, porque para eso es la ingeniería, dar soluciones. Soy docente universitaria, ya este año voy a cumplir 15 años como docente. Tengo 2 hijos, ¿no? Sarita y Daniel. Ya están grandes, 18, 16 años, pero igual para mí siguen siendo mis pequeños. Me gusta leer, la cocina, escribir, bailar. Me gusta mucho lo que es la floristería y caminar. ¿Ok? Porque siempre es bueno complementar la parte de conocimiento con la parte de un hobby. ¿Ok? Como introducción, me tomé la molestia de buscar 3 frases, ¿ya? Y la primera frase es: la veracidad de los materiales de construcción, el hormigón o el concreto, los ladrillos y la piedra, se mantendrán en todos los edificios construidos o que se construirán. ¿Quién dijo eso? Le Corbusier, un arquitecto, ¿no? Y es la verdad, los materiales están ahí. Esa va a ser nuestra carta de presentación cuando terminamos una obra, cuando hemos diseñado ese proyecto y lo vemos pues tangible, y lo tenemos que hacer bien. Hacer bien porque, créanme, no es bonito de acá a 5 años haber construido un edificio y luego volver por diferentes causales y reparar, ¿no? Reparar, no es bonito. Si hablamos de la calidad total, pues tenemos que hacer las cosas bien y es mejor si fuera la primera. La ingeniería, me voy a la construcción, es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración, correcto. Nos inspiramos, vamos a diseñar, vamos a buscar calcular, planificar, etcétera, pero el 90% es los dolores de cabeza que tenemos para que ese proyecto sea tangible. Hoy por hoy a mí me está pasando, ¿no? En un proyecto, el 90% estoy que transpiro, transpiro y transpiro. Y lo otro, que toda técnica de construcción logra al fin su forma eterna, su expresión fundamental, que a partir de entonces se perfecciona y se afina, de Ernst Neufeld. ¿Por qué puse esta frase al final? Porque no hay técnica, un ingeniero estructural, el ingeniero Blanco, que ya no está, me decía, no hay técnica única, no hay solución única, siempre va a haber varias soluciones, pero está en nosotros, con nuestro criterio ingenieril, con el sentido común y lo que necesariamente se necesita hacer, donde nosotros tomemos la decisión, ¿no? Y de eso se trata. Por eso es mi tema, ¿no? Es muy importante de que no solo elijamos el procedimiento, y le pongo procedimiento primero, sino después el material. Y el material más conveniente, según sea tu escenario de trabajo y según sea la necesidad y el uso del proyecto. ¿Ok? Eso lo inicio así mi introducción.
definamos, ¿no? Porque cuando vamos a reparar, vamos a hablar de daño. ¿Y qué entendemos por daño estructural? Pues todo daño físico presente en los elementos estructurales. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? Las columnas, las vigas, las placas, los muros, etc. ¿No? Ahí pueden ver ustedes algunas fotos de algunos elementos estructurales, un muro de albañilería, una placa de concreto, ¿no? Y bueno, si los daños pueden ser causados por distintas formas. Una de ellas es, por ejemplo, los sismos. Pero esos sismos, nosotros que diseñamos, ¿no? O los que nos dedicamos al diseño, pues tenemos que considerar los grados conservadores para evitar de que ocurran estas anomalías, estas inconsistencias o estas contingencias, ¿no? Estructurales. Sin embargo, podemos tener un buen diseño, y me voy a otra causal, que es la mala construcción, ¿no? La construcción, empezando, por ejemplo, por la parte no ética, ¿no? Si te dicen que debes colocar el acero de tal diámetro, a tal espaciamiento, o el concreto de tal F''C, pues hay que cumplirlo. Si te dicen que debe tener algún material especial adicional, hay que cumplirlo. Y muchas veces, pues, por la falta de ética, algunos colegas no toman la decisión correcta y sucede lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, puentes colapsados. Ahora, hace poco ha habido un sismo en Turquía y leía hoy día, ¿no? Que más de 68 empresarios y profesionales, ¿no? Han sido capturados. Y es horrible, ¿no? Es algo profesionalmente no aceptable, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? O, por ejemplo, en el año 2021, lo que pasó en el edificio Collins de Miami, ¿no? Toda una torre con personas, fallecieron un montón de personas, no me acuerdo el número, y también colapsó, ¿no? Se dice, se desdice muchas causales, ¿no? Pero, sin embargo, el resultado es que fallecieron personas. Y nosotros los ingenieros civiles estamos para hacer que las civilizaciones tengan una buena calidad de vida, que no matemos gente, que hagamos bien nuestro trabajo y justamente evitemos estos daños. Es cierto, vamos a tener recetas de reparación, pero tenemos que concientizarnos, hacer bien nuestro trabajo y evitar esos daños estructurales, diseñando bien, construyendo bien, controlando bien, ¿no? Y asegurando de que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Control y aseguramiento de la calidad. El origen de los daños estructurales pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser por defectos, pueden ser por daños, o también puede ser por deterioro. Cuando es por defectos, los defectos pueden ser por tres consideraciones. El diseño, no calculé bien, no hice caso a la norma y a un muro donde tenía que ponerle doble malla de concreto por el efecto de cortante, no lo hice, y obviamente no va a soportar o a resistir al corte, ¿no? No cumple el código, ¿no? La normativa, porque nosotros al diseñar nos basamos con normativa. No uso los materiales adecuados, no hago, porque muchas de las obras, y más en provincia, tú fabricas tu concreto. Si no sigues las pautas del diseño de mezclas, no haces tu diseño de mezclas, que no necesariamente zapatero a sus zapatos, no lo hago yo, busco a la persona que sepa justamente hacer el diseño, ¿no? de mezclas de concreto, ¿no? La tecnología de concreto. No cumplo con los controles, no cumplo con los materiales que estén pues totalmente certificados, el agua, el agregado, ¿no? El aditivo que tengo que usar, etcétera, pues obviamente va a haber defectos. Y la construcción. Construyo, no le pongo el refuerzo donde debe ir,
coloco baterías de tuberías de desagüe en una zona de una manera congestionada, donde el concreto pues no va a tener un buen espacio, obviamente voy a tener ahí pues rajaduras, grietas, y se va a hacer pues todo un problema, ¿no? Va a pasar todo un problema. Entonces, eso es una causal, ¿no? Por los defectos en diseño, materiales y construcción. El otro motivo son los daños, la sobrecarga, y muchas veces no es necesariamente que en el diseño no se haya considerado la sobrecarga que era necesaria, ¿no? 200 kilos por metro cuadrado, 250 kilos. ¿Qué pasa al momento de construir? Y es algo que yo aprendí, ¿no? Porque uno no lo mide a veces, no mide la consecuencia. Por ejemplo, estamos construyendo, los que hemos hecho edificios altos, y tenemos pues que poner material en cada piso, ladrillo, cemento. No medimos, no calculamos, y nosotros somos de cálculo, y en un lado del edificio colocamos pues 500 bolsas de cemento, por exagerar. Y oye, por metro cuadrado son 200, a ver, 500 bolsas, calculen, ¿no? 42 kilos. Tenemos que calcular, chicos, ¿no? Tanto por tanto la bolsa de cemento, a ver cuánto ocupa en un metro cuadrado, cuántas deben entrar. Tenemos que darle balance, proporcionalidad, ¿no? Para repartir las cosas por cada piso, porque sin darnos cuenta estamos afectando a la estructura, ¿ya? Lo otro también puede ser que se diseñó para una sobrecarga, y yo tuve un problema, no voy a decir el proyecto, pero se diseñó una losa, la losa del primer sótano de un condominio, y por ejemplo un camión de bomberos no podía entrar, desde fuera tenía que hacer su labor en el caso ocurre un incendio, ¿no? ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que no entraba ese camión de bomberos porque sobrepasaba la sobrecarga que se pedía, ¿no? De 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Un super camión de bombero y más el agua y todo, pues se sobrepasaba, ¿no? Se necesitaba que esa losa se hubiese diseñado de 400 o 500. Y, y obviamente, si las personas, si no saben eso, y más los propietarios que no son ingenieros, no se les ha explicado, pueden cometer el error, y ese camión de bomberos o carro de bomberos puede hacer de que la losa pues se deflecte, se raje o esté sufriendo, y inclusive el camión de concreto pues ahí ocurra pues una desgracia, ¿no? Se colapse. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que tenerlas en cuenta y mapearlas, ¿no? Y desde la arquitectura, sabiendo el uso, ahí me voy hacia el uso, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta losa? Como por ejemplo, otro caso, el hacer en los primeros pisos, pues hay que ver bonito el lobby, quieren poner jardines, quieren poner macetazas. Si yo no he considerado una sobrecarga, que si no me equivoco en el reglamento dice en la E020 900 kilos, ¿no? Por metro cuadrado, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque hay una tierra, hay que hacer pues como un macetero grande, ¿no? Y la misma planta y todo, ¿no? Entonces, hay que considerar todos esos factores para evitar problemas. El sismo nadie lo puede predecir, controlamos, pero muchas veces hasta las alertas han fallado. Y lo que hemos hecho hoy en día, viendo las experiencias de México, de Ecuador, de Chile, que han tenido problemas, es que hemos optado para que en zonas como colegios, y está en nuestra normativa, ¿no? En la E030 y la actualización, el usar pues disipadores de energía, aislamiento sísmico, péndulos de fricción, etcétera, para poder pues para poder darle un refuerzo adicional ante esa carga, ante esa eventualidad. Deslizamientos de tierra, ¿no? También, ¿no? El tipo de suelo. Es construir estructuras para contención, ¿no? Pero tener la consideración de los empujes, del punzonamiento, ¿no? Hay que tener esas consideraciones
para poder evitar daños. Prácticamente, si no consideramos todas las variables, el escenario que no quisiéramos que ocurra, pero ocurre, es justamente daños estructurales que tenemos que reparar, pero reparar no es lo único, ni tampoco lo que más preocupa, sino que cause una desgracia, y la mayor desgracia es que haya muertos, como pasó hace 2 años, me parece, o el año pasado, que hubo un matrimonio en Huancayo, y el mal diseño de un techo de estructura metálica, y el piso, y colapsó, ¿no? Colapsó, y se murieron gente, los novios también murieron, ¿no? Entonces, eso no se quiere, ¿ya? Entonces somos los médicos de la ingeniería, los ingenieros civiles, por eso nos piden, a diferencia de todos los ingenieros, nuestro CIT por responsabilidad. Entonces hay que llevar esto a la reflexión y sensibilizarnos un poco. Otra causal, el deterioro, ¿no? El deterioro, la variación de temperaturas. En las autocapacitaciones donde estuve apoyando como jurado, les decía, ¿no? Siempre consideren el escenario donde van a hacer el concreto. Una cosa es hacer un concreto en una zona donde hace demasiado calor y otra cosa es hacer un concreto en donde hay heladas, ¿no? Hay que considerar qué le vamos a adicionar, qué le vamos cómo se va a trabajar ese concreto, cómo se va a vaciar ese concreto y cómo se va a controlar tanto en su estado fresco como en su estado endurecido, ¿no? Es muy importante, el Perú tiene diversos climas, en diversas zonas, entonces eso es un punto que también se tiene que considerar, ¿no? Secado y mojado también, el tema de zonas, pues, que sean demasiado secas, que conlleven a que no tenga trabajabilidad buena el concreto, así como zonas húmedas, y las reacciones ácidas o alcalinas, ¿no? Muchas veces, por eso es importante revisar el tema del agua, el tema de los agregados, ¿no? Los sulfatos, etcétera. ¿Ok? Bueno, por defecto, miren, ¿no? Acá tenemos relacionadas a la estructura, acá tenemos unas varillas de acero, hay una tolerancia para la corrosión del acero, los mismos Sider, Aceros Arequipa, entre otros, nos dan esas tolerancias, pero ya cuando el acero está como en esta figura, esta foto, pues debemos desestimar, ¿ok? Las obras generalmente se diseñan para que funcionen durante una vida útil, pero la exposición del medio ambiente, los ciclos continuos de lluvia, sol, el contacto con sustancias químicas, entre otros, hacen que la estructura se debilite, ¿no? Yo he estado trabajando por zonas que están cerca a la costa, al mar, y la verdad que si no usamos, si no trabajamos bien el tema de materiales, pues las estructuras van a comenzar pues a hundirse, a mostrar pues todas las consideraciones de humedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solo en el diseño, sino también en la construcción. Las columnas, por ejemplo, hemos hablado de la parte constructiva, ¿no? Colocar columnas en posición incorrecta. Por ahí el otro día a un colega le oí decir, hay que grifar, hay que hacer, no se grifa. A veces nos vamos, quizás un trazo esto una vez, pero no quiere decir que sea la mejor práctica. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Eso conlleva a modificar inercias. Acuérdense que nosotros trabajamos con centros de gravedad de los elementos, ¿no? Del monolítico, de la estructura, en columnas, en vigas. Modificar, mover la ubicación, reubicar, pues también tenemos que volver a recalcular, ¿ok? El curado defectuoso, ¿no? Del concreto. Si el concreto dicen que hay que estar curándolo, ahora hay aditivos, no necesariamente el agua, no, el agua, porque hace un charco. O las mantas, siempre hemos oído las mantas de Tocuyo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas mantas? Esas mantas secan, pues. Y si es un clima caluroso,
lo que van a hacer en vez de humedecer el concreto y curarlo, se va a secar, ¿no? No es que lo seque, ¿no? Acuérdense, el concreto es noble, tiene porosidad también y obviamente se agrieta, ¿no? La falta de acero de retracción, causa de grietas, producto de cambios de temperatura y retracción del concreto, también son las que causan daños. ¿Qué daños, no? Hemos oído, por ejemplo, algunas quejas, ¿no? Los que hemos trabajado los edificios, pues, de ductilidad limitada, ¿no? Ingeniera, venga, porque se está gritando mi casa, ¿no? Uno va, comienza a hacer su evaluación, llevo mi medidor de grietas, ¿no? Y va y ve, y es la grieta que dice el vecino o el cliente es tamaño de un pelito. El concreto y hay que explicarlo, ¿no? Y muchas veces hay que ponerlo dentro de las especificaciones cuando entregas ese tipo de vivienda, ¿no? El concreto es noble, el concreto se va a fisurar, es de la palabra, y máximo como una obra de cabello, no hay que asustarse. Pasa a veces en los techos y en los muros. Y lo otro, que cuando hacemos los vanos y a cada 4 metros o 3 metros que tengamos bueno, hacer un corte, pues hay que dejarle pues una junta, ¿no? Porque de todas maneras el concreto tiene que buscar por dónde fisurarse, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta y saberlo explicar, ¿no? La falta de mantenimiento estructural del acero, lo que va a conllevar, y más en zonas que están cerca a costa o que sean demasiado húmedas, es lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? ¿Quién no ha visto una pared, un muro verdoso? Llegando al punto de estar también medio marrón, ¿no? Marrón rojizo. Lo otro, la colocación del acero sin respetar el recubrimiento. Acuérdense, cada elemento tiene un recubrimiento. En muros 4, puede ser 5, ¿no? 3,5, dependiendo de lo que el estructural nos indica en su especificación. Si yo lo coloco cerca, que ha habido, ¿no? Paredes pintan de blanco, vamos, y ahí la manchita marroncita, ¿no? Porque el acero no han respetado el recubrimiento. Entonces hay que respetar, esa es una buena práctica, ¿no? Respete el recubrimiento del acero. La evaluación de una estructura es un procedimiento delicado, chicos, que requiere de la experticia de personas capacitadas, ¿ya? No quiere decir, tal vez yo no he hecho tantas reparaciones y hay personas que exclusivamente se dedican a esto. A eso me refiero, ¿no? Si hay personas que ya tienen toda esa expertise, hay que buscarlas, hay que preguntarles, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo una obra donde hay que reparar y se pregunta a las personas que tienen mucho más experiencia. No es malo preguntarlo, ¿no? A veces los ingenieros somos muy, nos creemos autosuficientes, ¿no? Pero no es así. Preguntar no está de más. ¿Por qué? Para no fallar, o para fallar poquito o menos, ¿no? Hay que preguntar. Una incorrecta evaluación conlleva reparaciones inadecuadas y por lo tanto al fracaso de los objetivos, que se traduce en edificaciones vulnerables, con riesgos de distintos niveles y altas exposiciones al ataque de sustancias, acciones, fuerzas y procesos que ocasionan innumerables problemas en la estructura. Yo no puedo tomar una decisión de reparación sin estudiar bien el caso, como ahora voy a mostrarles en los procedimientos. Yo no puedo decir uso tal material sin haber evaluado antes la estructura a la cual necesita evaluar, que muchas veces esa evaluación termina en demolición y reconstruyendo la estructura. Muchas veces, ¿no? Lo que se trata, cuando tú haces ese estudio que le llamamos la patología, patológicamente cómo está esa estructura, un término que también se usa en medicina, porque tengo que evaluarte, Paula, para poder darte el remedio que necesitas, ¿no? Para tu gripe, por decir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, un poco de patología y una patología forense, que yo le llamo. ¿Ok? La buena inspección a la hora de construir va a evitar
que hagamos mal una construcción y que tengamos que reparar. Si ya nos toca reparar, la buena inspección para reparar o a la hora de reparar también nos va a ayudar a que no volvamos a regresar y a que realmente esa reparación haga a esa estructura y a todo el conjunto de partes funcione. Porque lo que se quiere es que se cumpla su funcionalidad. ¿Ok? Y obviamente hay que elegir los mejores materiales, que no necesariamente son los más caros. Eso también hay que sacarnos de la mente, ¿no? No es porque cueste Mapei 5 o Sika tanto, Chema tanto. No, no, no. Así no es. Y haciendo cherry algunas marcas, ¿no? Sino es el material necesario para reparar el problema que tenga esa estructura. Más que todo es por el problema que tenga esa estructura y la resistencia que me ofrece el material. ¿Ok? Las patologías más frecuentes que pueden alterar el funcionamiento de las estructuras son básicamente provocadas por esfuerzos no controlados, como la aparición de grietas, el efecto de un excesivo cortante, sobre todo en los muros, la flexotracción o torsión en vigas, más en vigas y en columnas. Hay otras que son propias de materiales, como la luminosis, la carbonatación y las piritosis, ¿no? Son sustancias, pues, de la química, ¿no? Que puede ser por los materiales que usamos en el concreto, en los adicionados, ¿no? O también el agua, puede ser el agua. Uno cuando diseña y construye, diseña para que las cosas duren, ¿no? Para que dure el proyecto. La durabilidad es la capacidad de mantener la utilidad de un producto, de un componente, ensamble o construcción, durante un periodo de tiempo. Todos diseñamos, todos, y eso les han enseñado en su curso de diseño para 50 años, ¿correcto? De vida útil. La capacidad de servicio de una estructura para realizar las funciones para las que fue diseñada y construida y estar al mismo tiempo expuesta a un entorno. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, les hablaba, ¿no? En sismo, ¿no? Se cambió, antes se diseñaba para grado 7, 8, ahora diseñamos para grado 9, 10, ¿no? Ahora ya se han incluido disipadores sísmicos. En obras privadas también cuesta, pero están dando seguridad. Ahora en los sótanos se coloca un cuartito y se pone un acelerógrafo, ¿no? Entonces, se han ido modificando muchas las tendencias en el diseño. Ahora hay otros sistemas con los cuales nosotros podemos apoyarnos, otros sistemas constructivos con los cuales nos apoyamos también en el diseño, ¿no? Hay las losas postensadas, tenemos los materiales prefabricados, etcétera, etcétera, ¿ya? La identificación de daños o su evaluación implica lo siguiente, chicos. Un análisis forense por el método científico. ¿Por qué ahora ahondamos, no? Se habrán dado cuenta ustedes en sus universidades, ¿no? ¿Por qué la tendencia? Oye, busca, investiga, a ver, ¿quién ya lo hizo? ¿Quién lo aplicó? ¿Quién aplicó la cáscara de tal? ¿Quién aplicó esto aquí? ¿Por qué están hablando de bacterias en el cemento, no? Para regenerar el concreto. Justamente, porque sin investigación no vamos a poder dar solución a los problemas que hoy por hoy se están presentando. Que han sido, alguien me puede decir, ingeniera, pero eso es de siempre. Es de siempre. Pero si sigue manteniéndose es porque nadie ha ahondado en esa investigación. ¿Ok? Por lo tanto, identificar daños o evaluación, ¿cómo se hace? Observe el daño. Todo entra por los ojos, ¿no? Tú ves y dices, mira esta viga, ¿por qué falló? ¿Se acuerdan de su cursito de análisis estructural, de concreto armado, no? Ah, mira, este es corte. Acá falló la tracción. En compresión, está ahí en concreto, pero la tracción, la flexión, esta viga. Tenemos que analizar, ¿no? Y por la observación que vamos a hacer. Formular hipótesis. El hecho de que yo estoy ahorita locurando, ¿no? Mira, acá no, tracción, pero ¿qué pudo ser? ¿Cuál fue la causa raíz?
La causa raíz del problema, el impacto, el sismo, o el movimiento de maquinaria, excesiva carga, comienzo a hacer mi hipótesis. ¿No será cierto que por la excesiva carga del jardín será correcto o por la sobrecarga de 250? No se debió considerar la sobrecarga de 250 en la zona del eje tal al eje tal porque es un jardín, ¿no? Comienzo ya a dar mis hipótesis. Pero a formular mis hipótesis. Y lo que tengo que hacer es probarlas. Y para probarlas viene todo un trabajo. Y ese trabajo justamente hay que usar herramientas, instrumentos, métodos por el cual nos permitan esa evaluación. Y en la patología hay métodos cualitativos y cuantitativos. En los cuantitativos usamos la estadística, ¿no? Como la esclerometría. Y determinamos las causas más probables. Ingeniera Paula, ¿por qué vamos a determinar las causas más probables? Porque ahí, determinando las causas, vas a poder de ahí tú dar la receta de cómo repararlo. Y la receta no es más que el procedimiento y sugerencia de los materiales. Ojo, se nos está prohibido decir tal marca, tal esto. Se nos está prohibido decir, ¿no? Cuando diseñamos y damos una receta. Pero sí puedes decir, ¿no? Tal impermeabilizante de tal característica, ¿no? Tal inyección de tal resina, ¿no? ¿Qué tipo de resina? Fibra de polipropileno, etc. ¿Ok? Cuando uno evalúa, por ejemplo, el deterioro del concreto, también hace un examen visual, ensayos no destructivos, no hay como sacar de ahí una diamantina y pues rotura, ¿no? Eso es destructivo, por ejemplo. Puede ser un ultrasonido de repente, eso no es destructivo. Extracción de núcleos, ensayos de laboratorio, etc. Síntomas de deterioro del concreto, ¿cómo nos damos cuenta que el concreto está llorando, está enfermo? Síndrome del edificio enfermo, del concreto enfermo, el agrietamiento, las escamitas que vemos en el concreto. Una cosa es una escamita pues superficial, ¿no? Falló ahí, ¿no? No se vibró bien, el encofrado defectuoso, ya lo arreglamos, pero a veces hay un escamado que ya es un escamado donde inclusive se nota pues el acero, ¿no? La desintegración del concreto, ¿no? Una abertura, una supergrieta y se está desintegrando, y la erosión, pues, ¿no? De los agregados. Ahí vemos, por ejemplo, un patrón de agrietamiento. Ahí estamos midiendo las grietas. Miren todas esas grietas. ¿Ustedes qué dicen ahí? ¿No? Un mal trabajo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Hay muchas estructuras, en los pisos generalmente los vemos, de concreto, que suceden estas cosas. Hay fisuraciones irregulares también, ¿no? Como unos mapitas, es un mapa, ¿no? Contracciones, ¿no? También, generalmente en las losas de piso habrán visto, ¿no? Y las fisuras. No nos molestan, las inyectamos, las curamos, porque ya demolerlas sería un sobrecosto, porque también tenemos que evaluar eso, los costos, pero lo hacemos, ¿no? Medida de agrietamientos. ¿Quién no ha visto pues la cartillita de medidor de grietas? ¿No? El scaling. ¿Qué cosa es el scaling? El scaling es la pérdida de escamas o laminillas de la porción próxima a la superficie de hormigón o mortero endurecido. Un fragmento usualmente en forma de laminilla que se presenta en la masa de concreto por expansión, arrastre por agua o explosión. Un escamado leve no expone al agregado grueso. Por eso les decía, si yo veo un escamado donde sí veo el agregado grueso, puedo ver también el acero, pues eso está mal. Un escamado medio implica la pérdida de mortero superficial hasta una profundidad de 5 a 10 milímetros y una exposición del agregado grueso. Un escamado severo implica la pérdida del mortero superficial hasta 5 a 10 milímetros, ¿no? Un centímetro, con alguna pérdida de partículas de agregado del área circundante hasta una profundidad entre 10 y 20 milímetros. Un escamado muy severo implica las partículas del agregado grueso y mortero, generalmente hasta una profundidad mayor a 20 milímetros.
pérdida de escamas, miren. ¿Qué pueden ver ahí, no? Está levantado, no es que fuera, mira, se está notando el agregado, y miren todo ese escamas, generalmente como les digo en los pisos, ¿no? En las losas de piso. Escamas severas, aquí lo ven, ¿ya? Otro factor del deterioro del concreto, o a simple vista lo vemos, es la desintegración, ¿no? Reducción a fragmentos pequeños y posteriormente a partículas del hormigón endurecido. Ahí lo ven. Ahí está fragmentado, ahí ven la moneda de $1, ¿no? Fragmentado totalmente el concreto y esto tiene que salir. Lo vemos muchas veces en veredas, lo hemos visto en carreteras y también pues en pistas, ¿no? Que son de concreto. La distorsión, que es el cambio de alineamiento no deseado de una estructura. Miren, está bien que en el concreto vaya planchas metálicas, pero que vayan bien, pues, ¿no? Se han bebido y miren acá. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí en esa estructura? No ha estado bien colocado y miren cómo se ha distorsionado. La retracción plástica en los pisos también, ¿no? Las fisuras, ¿no? Una inyección y se cura. Hay que curarlas. La retracción hidráulica, ya por el efecto del agua. Muchas veces en pisos también, ¿no? Losas. A veces no es agua para creer, oye, la humedad del suelo. Una vez me pasó que era porque habían construido la losa y el tubo del desagüe en el suelo ya era antiguo y comenzó a filtrar el agua, pues, ¿no? Y ahí se va la retracción y miren la humedad, pues, ¿no? Al menos en Lima, hay muchas zonas que no se han todavía terminado de cambiar las tuberías, ¿no? Antes las tuberías eran de fierro, se pican, el fierro pues ya pierde su vida útil, y estoy hablando más de 50 años, ¿ok? Los errores en el diseño, ¿no? Miren esas fotos. Todos sabemos que debemos seguir la simetría, el ángulo recto, ¿no? Una columna en un lado, la otra columna en otro lado, no hay simetría en las estructuras. Entonces, ¿qué esperamos, no? Y es lo que me late, lo voy a decir como una opinión mía, que en algunos sismos, pues las viviendas, las estructuras, las edificaciones fallan, porque quizás somos muy confiados al diseñar, no somos conservadores, y qué pasa, ¿no? Sucede un sismo, no está, ustedes saben que la estructura es para que resista todos los esfuerzos internos y externos, y sea rígida, ¿no? Tampoco es que sea rígida, sino tenga ciertos parámetros de rigidez. Y trabajamos siempre con centros de gravedad y con las inercias. Y si nosotros no guardamos una simetría en la estructura, pues obviamente esa estructura no va a estar bien rigidizada, no va a estar armónicamente estructural, armónicamente resistente a cualquier efecto que pueda pasar. ¿Ok? Y eso es lo que demuestran las fotos que presento. Pocos o pobres detalles de diseño. Cambios abruptos en la sección, ¿no? Comienzo con una super columna de 70 por 80 y en el siguiente piso la adelgazo a 40. Un embudo. Hay que también guardar, eso se llama sentido común en el diseño, ¿no? No puede ser así, hay que ir cambiando, hay que ir variando, ¿no? Muchos mantienen inclusive la sección, pero cambian el concreto, ¿no? Y lo habrán notado los que alguna vez han practicado o han visto planos. Comenzamos con columnas con 350, le redujimos a 280, de ahí vamos a 210 y terminamos ahí, hasta ciertos pisos. Algunos reducen también medidas, pero no es que reduzcan pues en una relación de 50% a 50%, 100. Todo tiene que ser pues validado, estudiado y reformulado y modelado, ¿no? Para ver de que sea lo más ecuánime posible, ¿no? Refuerzo insuficiente en esquinas reentrantes, sí, a veces nos olvidamos de las famosas esquinas, sobre todo en elementos horizontales, no tienen acero y obviamente el concreto trabaja con presión y si hay que resistencia a tracción, colapsa, ¿no? Se presenta algún daño.
previsiones inadecuadas para deflexiones, la misma norma E60 nos dice por las luces cómo calcular esas deflexiones. Debe ir en el plano estructural. Y por ende hay que revisar, hay que leer. No se olviden de eso, ¿no? Hoy día le he dicho a 1000 personas, lean lo que digo, lean esto, les he dicho, ¿no? Algunos colegas, ¿no? Es importante revisar eso, ¿no? Para eso tenemos nuestra normatividad, porque esas deflexiones, si las hacemos mal, una contraflecha mal puesta al momento de construir, nunca vuelve y el techo queda cóncavo y también puedo causar de que arriba pues quede convexo. ¿Y cómo lo damos? Cuando terminamos de desencofrar, vamos a trazar el nivel a 1 metro. Y a mí me pasó en una obra que no tenía 1 metro, ¿no? Tenía 1,02, 1,03, y bueno, todo tiene solución en la vida, ¿no? Pero no es la mejor práctica, vuelvo a decir, ¿ok? Juntas de expansión con previsiones de diseño inadecuados, también, ya saben, ¿no? Y los muros, cuando hago mi corte, baseo por sectores, ¿no? Productividad, pero basea 45, empalma, si quieres, colócale un puente de adherencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Incompatibilidad en los materiales también, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, ¿no? Si yo he visto que el agua que voy a usar para mi mezcla no me convence el tema de sulfatos, pues no voy a usar un cemento tipo 1, me voy a usar un cemento tipo 5, ¿no? Algo que yo he aprendido en estos últimos años, ¿no? O sea, no todo es cemento tipo 1, porque de ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, por eso se analizan los agregados, a veces obviamos ese paso, compramos, ya, compras piedra, compras nada, y de ahí sucede un problema, oye, ¿de dónde compraste la piedra? ¿De dónde compraste la arena? ¿La cantera tiene certificado? No se olviden de eso, ¿ah? Ustedes que son jóvenes, ahora con esta, a la ingeniera Paula le pasó, entonces que no les pase a ustedes, ¿no? Hay que pedir esos certificados de calidad. Y desconocer o no prever los efectos del flujo plástico, ¿no? Del concreto, sobre todo. ¿Hasta cuándo mi estado, los que usamos concreto premezclado, preguntar, ¿no? ¿Cómo está yendo mi trabajabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Las frecuencias de vaciado. En los materiales también el coeficiente de expansión térmico, ¿no? El módulo de elasticidad, todo material tiene su módulo de elasticidad, hay que saberlo, y metales incompatibles también, ¿no? Por eso es que se pide también que se haga caracterización mecánica de los aceros, ¿no? Sobre todo los aceros que van a embeberse en concreto, las planchas, y los aceros corrugados también. Ahora viene acero de todos lados, ¿no? Tenemos aceros chinos, aceros japoneses, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir revisando. Y nuestros propios aceros acá, ¿no? Les hablaba de que hoy por hoy a la ingeniería estructural ya no diseñamos que la losita nervada o la losita aligerada o la losita maciza, sino que ya nos están apoyando mucho los prefabricados. Empezaron en los cercos, las prelosas y las escaleras, y seguimos pues con este tema de los prefabricados, ¿no? Que ahora apoyan mucho. También tener mucho cuidado. Ya, yupi, son prefabricados, pero igualito. Hay que seguir todo un protocolo de revisiones, un protocolo de cómo colocarlo, porque también pueden fallar. En los puentes también se trabaja mucho el prefabricado con las vigas. Y sin embargo, si hacemos una mala maniobra, si no hemos dado una buena medición topográfica, vamos a tener problemas. ¿Ok? Ahí ven, ahí están los prefabricados, ¿no? Soporte inadecuado de elementos prefabricados también, ¿no? No podemos, pues, todo tiene que seguir un plano. Y ese plano hay que respetarlo. Si el plano puede estar bien, pero en obra las mediciones, la topografía me dicen un cambio, tengo que informarlo, no se olviden. ¿Para qué? Para que el estructural, de repente hasta mano alzada, como en mis épocas, yo he trabajado con Jorge Avendaño y Medeo Blanco, muchas veces, bueno, en mi época existía el fax, no existía como ahora el mail sí, pero el fax me envía por fax a mano alzada, ¿no? Ahora no, te envían en tiempo real, hasta por WhatsApp, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Refuerzo inadecuado, miren, ahí nomás cómo se nota, miren, el muro
y esa columnita y el voladizo. Es muy diferente, ¿no? En el voladizo, cómo es la curva de esfuerzo de formación, y cómo es la flexión, y cómo es el corte, ¿no? Para poder colocar el refuerzo, ¿ok? Refuerzo insuficiente en las esquinas, y los errores de construcción, lo que les habla de las tuberías, ¿no? Yo acá sacaría todos los ladrillos y vaciaría puro concreto, ¿no? Para evitar cualquier fisuración. Por lo tanto, los errores más comunes en construcción: añadir agua al concreto. No lo hagan, no lo hagan, ¿ya? Eso no está bien. Las concreteras, ingenieros, dicen que sí, que ya me pasé el tiempo. No lo hagas. Mal alineamiento de las formaletas, los encofrados. Verifica, asegura. Mal vibrado, enseña. Lee la normativa, pide apoyo. Si estás usando concreto premezclado, ellos tienen gente que te enseña, y enseña a las personas que se encargan de eso. Curado deficiente, respeta los tiempos. Tienes aditivos. Mal colocado del refuerzo, respeta recubrimientos, respeta traslapes, respeta empalmes. Ustedes que se van a ir ahora a practicar, ustedes son el futuro de todo lo que se va a construir. Tienen que saber hacerlo. Tienen que saber interpretar el plano. Y si no saben, pregunten. Y para que ustedes revisen y den buenas instrucciones. Movimiento de la obra falsa. La obra falsa quiere decir todos los movimientos, movilizaciones y desmovilizaciones que tengan que hacer, ¿no? Hay que tener cuidado, ya les decía, ¿no? Si voy a acumular por piso mis materiales, saquen, calculen con la sobrecarga. Remover el apuntalamiento en forma temprana, respeten. A una viga al día siguiente no puedo removerle el apuntalamiento, tengo que esperar 7 días, 14. Yo espero 14, y ahí voy dejando una llave y reapuntalando. ¿Ya? Asentamiento del concreto. El concreto pues viene en su estado fresco y hay que estar ahí chequeándole pues los niveles, ¿no? Hay que tener cuidado y controlar el slam, ¿ok? Una cosa es que me llegue un concreto de 4 pulgadas a pie de obra, y otra cosa es que me llegue a un 10º piso. Y en ese 10º piso yo tengo que asegurar, sacar slam abajo y sacar slam arriba. Acuérdense, por eso es que se usan muchos adicionados, plastificantes, ¿no? Los plastificantes, para que el concreto tenga esa manejabilidad, ¿ok? Asentamiento del soporte de puntales en el terreno, movimiento del encofrado estando el concreto fresco. Encofren bien, no estén moviendo el encofrado si no sale una chanfainita. Sale mal, y disculpando la palabra, ¿ok? Y al vibrar también, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, las formaletas, el refuerzo mal colocado, ¿no? Si colocamos un mal refuerzo, miren acá, no se le dejó el recubrimiento adecuado, vamos a tener problemas, ¿ok? El asentamiento plástico del concreto, la expulsión del agua, ¿no? Desangrado, factores, relación agua-cemento, mal vibrado, dimensión del acero que esté muy tupido y no le hemos respetado el recubrimiento. Y cuando se tiene acero tupido, hoy por hoy tenemos un concreto que lo trajeron los japoneses, ¿no? Ellos fueron los primeros, la innovación de los japoneses, el reoplástico, ¿no? Un concreto recontra fluido, el concreto fluido, ¿ya? Que ni siquiera se vibra. Mal acabado, las cargas excesivas o accidentales, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Actuación de las cargas, miren en las columnas, ¿no? Pronóstico, actuación correctiva, ¿no? ¿Qué hacemos? Las fisuraciones nos dicen todo, y hay que interpretarlas. Las sobrecargas, de repente era necesario que vayan 10 de estos cilindros, y pusieron 100. Ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hay sobrecargas, miren, las vigas. Acuérdense, techo, vigas, la sobrecarga y transmiten a las columnas. Columna a columna llega hasta el cimiento. ¿Ok? Esa es la forma de transmisión. Flexión en losas, y por eso vemos las fisuraciones, ¿no? Entre apoyos, justo tomemos el área entre apoyo y apoyo, comenzamos a ver. Momento torsor en losas, también miren cómo se presenta, ¿no? Armadura de canto insuficiente, protección térmica insuficiente. Las cargas excesivas, eso miren,
Yo tengo una viga así, que reparar, que para mí es carga. También es flexión, pero también es carga, ¿no? Es sobrecarga, ¿no? Originar las solicitaciones de flexión pura o combinación de flexión y cortante, fisuras debido a combinación de flexión y cortantes, ¿no? En los vanos, en los apoyos, ¿no? Y bueno, hay que ahí actuar para reforzar. Ahí están las cargas excesivas, miren cómo se presentan. La torsión en vigas, miren. No es corte, cualquiera puede presentar, ay, acá es corte. No, no es corte, es torsión. ¿Y por qué? Por la actuación de sobrecargas. Ahí está, en grande. Y cargas excesivas, ¿no? Acá lo que trato de simular en esta losa es 250, y sin embargo acá le ponen pues material que pesa más, ¿no? Por lo tanto, ya llegando casi al final, importancia de la selección de procedimientos y materiales en las reparaciones. Es muy importante, ¿qué cosa? La calidad de materiales, la configuración de la estructura, los sistemas resistentes a cargas laterales, características de movimiento sísmico. Acuérdense que en el país tenemos pues el sotavento, el barlovento, tenemos también viento, ¿no? La carga de viento. Tal vez no tornados, pero tenemos vientos. Características de los movimientos sísmicos, el número de ciclos, la carga, el periodo, la duración. Hay que diseñar considerando el sismo. A nivel superficie tenemos la norma 030. Otro tema de tesis que yo sufrí bastante en una ingeniería, justo para una mina también, ¿no? El tema subterráneo, el tema de sótanos. Yo oigo mucho los estructurales. En el sótano no hay sismo, pero se siente. Y también si está mal construido se puede colapsar. Entonces, en las minas no solo está ajo abierto, es socavón. Y también se diseña estructuras. Y ahí hay impactos y hay voladuras. Pero un sismo, bueno, nunca me ha pasado un sismo de socavón, pero una voladura simula. Entonces, les dejo como tarea para su casa de que en el Perú no hay esa normativa de sismicidad del nivel 0 hacia abajo, para profundidad. Esa puede ser una tesis. ¿Quién la tiene? Para minas, al menos, la norma sudafricana. Revísenla, ¿ok? Por lo tanto, si yo no tengo bien estos aspectos considerados, voy a causar un daño estructural. ¿Y qué va a pasar con el daño estructural? Colapso de la estructura, demuelo todo, y la reparación va a ser costosa. Va a ser muy costosa. Reparar, chicos, hay que reparar, ¿no? Decimos, ya reparar mi lacto. ¿Y por qué la lacto? De repente por su ciclo de vida, ¿no? Ya, pues ya pasó 3 años y está el lacto, le he dado duro, le he llevado de aquí para allá, de allá para acá. Pero no voy a reparar. Paula se enojó y le tiró un zapatazo a su pantalla. No, no, eso no es, eso es un hecho fortuito. No, no es un hecho fortuito o de ciclo de vida, ¿no? O conecté mal algo, no sé, ¿no? Lo que trato de decirles es eso. Si hacemos mal las cosas en estos aspectos, va a surgir un daño estructural. Y lo que vamos a lograr es que haya un colapso y que haya una reparación costosa. En las obras del Estado donde ha pasado eso, no solo es la reparación costosa y el colapso mismo, sino también causas muchas contingencias y se dan arbitrajes por años y años y no se resuelven. Y lo que pasó en el COVID-19 es una muestra. Muchos hospitales no se habían recibido por ciertas anomalías. Y como pasa, y acá la legalidad en el Perú demora mucho, el tema legal, no se tenían listos esos hospitales para atender a toda la gente que se enfermó. ¿Ya? Entonces, hay que hacer bien las cosas desde el diseño. ¿Ya? Cuando uno analiza todas esas anomalías o daños, uno habla de vulnerabilidad estructura nueva y vulnerabilidad estructura existente. ¿Ya? Todo lo que hacen tesis de vulnerabilidad, no piensen que es, ay, vamos a revisar las 50 casas de aquí, porque yo tengo alumnos que hacen tesis así. O vamos a revisar tal colegio, ¿no? O tal hospital. Tengan esto presente, y lo aprendí de mi profesor, el ingeniero Jorge Gallardo, una eminencia en estos temas de patología, de la UNI.
Vulnerabilidad de estructura nueva, analicemos si es baja o con algún grado más vulnerable. Hay métodos, ¿no? Como referente, la norma sismo de diseño y la sismo más severo. Siempre hay que pensar en lo más eventual, lo más grave, ¿no? Es el sismo. Vulnerabilidad de estructura existente, estimación de deficiencias, hay que estimarlas. Cálculo de la capacidad, cómo quedó esa estructura para poder repararla. Cuando estimo las deficiencias, le hago frente a requisitos establecidos, normatividad, y cuando calculo la capacidad, solicitancias sísmicas reales. Nunca nos olvidemos de la parte sísmica. Nunca en los trabajos. Que ya diseñé en concreto, hermano, no te olvides de la parte sísmica. ¿Ok? Para eso, la evaluación, análisis y diagnóstico, patología. Levantamiento arquitectónico, en el caso sea una edificación, igual sea una central hidroeléctrica, igual sea en un socavón, una zona de chancado, una zona de refinado, una zona de, no sé, lavado de mineral, no sé, hay que hacer un levantamiento de topografía. Determinación de propiedades mecánicas y comportamiento de la estructura. ¿Quién nos avala? Ensayos de carga, por ejemplo. Carga, ¿ya? Norma 60. Resistencia en materiales y medición de periodo natural con microtremor. Los periodos, ¿no? Evaluación de estructuras, un informe, y el resultado, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Acá vemos algunas fotos, ¿no? Que saqué de unas clases que me dio el ingeniero Gallardo. Ahí están los ensayos de carga, ahí están poniendo los sacos y se va haciendo la medición. Esta es una losa en tercer piso. Acá vemos la resistencia de materiales, sacamos probetitas, las diamantinas, ¿no? Y comenzamos a revisar en muro, en columna, en vigas, ¿no? Ubicación, resistencias que obtenemos, ¿no? Si la resistencia me dijo 210, miren, esa estructura, ¿por qué? Esta estructura que se ensayó colapsó y ya vemos por qué, ¿no? Resistencia a los 7 días, a los 14 días, y vamos tomando el control. Medición del periodo natural del microtremor. El microtremor es un equipito que comenzamos a ver los periodos, pues, ¿de qué? De oscilación. Las estructuras también vibran, ¿ok? También evaluamos el estado de las columnas, ¿no? Los aceros de refuerzo, ¿cómo están esas columnas? Esta edificación colapsó. Luego de haber evaluado, comenzamos a hacer el diseño, a iterar, ¿no? A colocar, a ver dónde coloco muros. Ahora se modelan todos los trabajos, ¿no? Y ahí vamos a estimar qué es lo que requerimos. Por lo tanto, me voy a procedimientos. Este tema es grandísimo, ¿eh? Inclusive estoy pensando que debería haber una maestría solo de patología. ¿Hay procedimientos de reparación? Sí. Hay procedimientos que van a incrementar resistencia y rigidez a la estructura, o solo rigidez, o solo resistencia también, y esos son 8. ¿Cuáles son, ingeniera Paula? 1. Arriostramientos metálicos. Arriostramos con estructura metálica. Pantallas de concreto reforzado. A lo que existe, lo limpiamos, lo arreglamos y colocamos una pantalla de concreto, un muro de concreto. Encamisado en concreto reforzado. Encamisamos inclusive con estructura metálica. Por ahí tengo una foto. Platinas metálicas. A veces se les pone en los núcleos entre viga y columna, platinas metálicas, parte superior y parte inferior. Adición de perfiles metálicos, contrafuertes, otros muros, y necesariamente, así como los muros de contención, con un ángulo, sostenimiento. Adición, postensionamiento externo, ¿no? Colocar cables postensados, muy poco. Más se utilizan los materiales compuestos, como la fibra de carbono, ¿no? En las vigas, en las losas, ¿no? Fibra, carísimo, eso sí, carísimo. ¿Y quiénes modifican la respuesta de la estructura? Si fue por un sismo, los disipadores de energía, los aisladores sísmicos, y también los péndulos de fricción. ¿Qué es lo que ahora ya no sirve como reparación? Si no te dicen en colegios y hospitales, colócalos. Colócalos, porque hay un sismo y esos lugares se van a necesitar. Yo no puedo sacar a mis enfermos, se acordarán del 2016 del terremoto en México, ¿no? Como la foto, los pacientitos, los que se operaban, todos salieron y se colapsó sus hospitales. Por eso, a raíz de eso, pensemos,
colegios y hospitales tienen que estar bien, tiene que estar su estructura bien diseñada y con resistencia a esos sismos, ¿ok? No se olviden. Procedimiento para incrementar resistencia y rigidez de la estructura y procedimientos que modifican la respuesta a la estructura, ¿ok? Aquí vemos, ¿no? Tipos de reparación, aquí están las columnas, aquí eran unos muros de ladrillo, al final se necesita rigidizar, van a ser muros de concreto, ¿no? También acá se usan, miren, los perfiles metálicos, como un enchaquetado, ¿no? Ahí están los perfiles metálicos, todo eso con un diseño, obviamente, ¿no? Acá les estoy mostrando cómo se está haciendo. Aumento de capacidad de carga de los muros, sobre el muro ya existente se pica, se arregla y se le pone aceros, ¿no? Tenemos muchas compañías, no le hago cherry, lo pongo así porque lo he sacado, tenemos muchas causas de claves de fallas en el concreto y cómo solucionarlo. Hay diferentes marcas, yo he puesto acá un ejemplo, uno es de Sika, ¿no? Reemplazar concreto defectuoso, restaurar la estructura, la apariencia estética, muchas veces es estética, nomás con un grau y reparas, ¿no? Las cangrejeras, la segregación, por ejemplo, ¿no? Restaurar apariencia geométrica y la durabilidad en algunos casos, ¿no? Esto acá también, por ejemplo, muchos de los proveedores te indican cómo aplicar sus técnicas, ¿no? Aplicar morteros, aplicar relleno de poros y niveladores, y proteger el mismo concreto, ¿no? Hay diferentes métodos, como digo, ¿no? Morteros impermeabilizantes cuando sea necesario impermeabilizar la estructura, las inyecciones para las fisuras, el reforzamiento con fibras de carbono, tejidos de polímero también de reforzado con fibra, como pueden ver ahí la columna, están poniendo fibra, y polímeros reforzados, la fibra de carbono, miren, en losas y vigas. Me he basado les decía que hay un manual, que ahorita se los voy a mostrar, la norma E60, mi curso de patología, la página de materiales, ¿correcto? A ver un ratito, si me permiten, voy a abrir lo que encontré del manual, para que vean, y se los dejo como tesis, porque nosotros no tenemos un manual, y justo también hizo una alumna, una exalumna, hizo una tesis sobre las reparaciones en zonas costeras, pero no debe quedar en el papel, ¿no? Hay que esforzarnos porque eso también se haga realidad. Así. Manual de reparaciones. Y este es del 2018. Ya. Voy a compartir. Chicos, Manual de reparaciones y refuerzos estructurales. Es de Chile, 2018. Hace 5 años. Seguramente debe haber una versión actualizada. ¿Por qué no el Perú puede hacerlo? Hablan de SICA, miren acá, ha habido bastantes desarrolladores, hablan, bueno, las generalidades, la normativa, la evaluación y el análisis estructural, recomendaciones, ¿no? Los materiales, como le digo, lo del apuntalamiento, el sistema de reparación de hormigón y albañilería, consideración de sustratos, ¿no? Y por cada reparación, miren, por cada reparación te explican cómo lo debes hacer. Me encantó este libro, yo lo uso, ¿ya? Yo lo uso porque Chile y Perú estamos en el mismo cinturón del fuego, ¿no? Entonces, estamos ahí, somos vecinos. Inyección de fisuras, reposición de albañilería, técnicas de inmersión, fichas de tipo de daño y opciones de técnica de reparación. Miren, ¿no? Entonces, si Chile lo hizo, yo siempre digo, no hay que copiar, sino usémoslo como línea base, que es lo que yo hago, ¿no? Eso yo se los puedo compartir si es que no quieren buscarlo, porque está en la web, ¿no? Yo lo encontré el año pasado, y bueno, nada, ya creo que estoy en mi hora. Agradecerles, ¿no? Agradecerles por la exposición, espero que este tiempito les haya servido, les sirva, y cualquier consulta, cualquier pregunta, bueno, los chicos tienen mis datos, y nada, ¿no? Hay que hacer bien las cosas. Sí, somos humanos y vamos a errar. Yo, he cometido muchos errores, pero creo que lo importante es que
cometas el error, pero también sepas cómo corregirlo. Hay que corregirlo. Y corregirlo bien. No corregirlo como cuando le digo a mi hijo, ¿has barrido tu cuarto? Sí, mamá, y debajo de la cama está toda la ropa. No. Hay que, por donde mira el vecino, como dicen, hay que hacerlo bien. ¿Ya? Y de verdad, es un tema importante, porque de todas maneras va a haber reparaciones que vamos a tener que hacer por efectos naturales, un sismo, ¿no? Un maremoto, un incendio, ya, pero que no sea porque hagamos un mal trabajo. Esa sería mi reflexión para ustedes que están en el camino de la ingeniería civil. Muchas gracias y les cedo la palabra a mis anfitriones. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por esa magnífica exposición de usted y agradecemos su presencia, que con su magnífica ponencia pues, nos dé una buena información acerca de la ingeniería civil, ¿no? Como muestra de nuestro agradecimiento, le hacemos una entrega del certificado por su tan sobresaliente presentación, que se le hará llegar por medio de su correo. Muchas gracias, ingeniera Gracias. Paula. Muchas gracias a ustedes y con gusto siempre apoyándolos en compartir conocimiento. Hay muchas fotos que quizás uno quiera poner, pero acuérdense que hay un tema también de confidencialidad de los proyectos y es por eso que no se puede colocar así nomás las fotografías. Sin embargo, creo que darles ese pequeño feedback, ese expertise, les va a poder servir. Oh, mira, ahí está el diploma. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, como ya se tiene formulado, pasaremos a la sesión de preguntas también. Ya, Este, correcto. sí, justamente informan acá, tienen unas preguntas también mi compañera, Luana Ramos, Sí, que dice, ¿en qué punto se decide demoler para reconstruir una estructura? ¿O solo se cubre nomás la grieta que presenta dicha estructura? ¿en qué punto se decide demoler? Ya, si tienes una estructura que ha fallado por flexión y está totalmente agrietada, no solamente que se haya colapsado el recubrimiento, tú tomas ahí la decisión de demoler. Inclusive, muchas veces por causas de impacto y de sismo, no solo es el concreto, sino también es el acero se dobla y ese acero ya no sirve. Entonces ahí tú tienes que tomar la decisión de demoler y reconstruir, ¿no? Volver a hacer una viga nueva. Lo otro, si solamente falló, ya no demueles, si solamente falló el recubrimiento, utilizas alguna fibra, ¿no? La fibra de carbono para darle mayor refuerzo, ¿no? Y un mortero de alta resistencia, ¿no? Todo va a depender también de un análisis, por si acaso, ¿no? Porque no solamente es visual, sino también tienes que analizarlo, ¿no? Otra pregunta también que nos hace llegar también un compañero eh, es, a ver, ¿cuánto tiempo se debe hacer, o sea, se tiene que hacer una revisión a la estructura en un edificio de gran envergadura? Eso nos hace la pregunta la compañera Luana Ramos. ¿Cuánto tiempo se debe hacer una revisión de un edificio de gran envergadura? Yo entiendo que un edificio alto. Así. ¿Revisión de qué? ¿En la etapa de construcción o porque te piden que lo vayas a revisar porque ya tiene alguna anomalía? ¿Hacia Eh, dónde se dirige la pregunta? una vez que ya ha sido, o sea, el proyecto ya ha culminado, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer ese chequeo a esas estructuras, ¿no? Para ver cómo está su respuesta a los sismos que se ha Ya, podido ocurrir, ¿no? ya entendí. A ver si mi respuesta te da, te da esa salvedad.
dependiendo de qué ha sido construido el edificio. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí? En los edificios donde se trabaja la ductilidad limitada hasta los 8 o 9 pisos, ustedes saben que el concreto se fisura. Y cuando se entregan las edificaciones se tiene un periodo de garantía. Ese periodo de garantía es por dos cosas. Por ejemplo, un año por algún defecto del uso, ¿no? El propietario vive y hay un problema con la parte de los sanitarios, la parte de las griferías, los muebles de cocina, qué sé yo, o en el caso de oficinas, pues alguna instalación. Pero todo lo que es vicio oculto, tú tienes responsabilidad, tú tienes responsabilidad por el tema de entre 5 y 10 años. Hay una responsabilidad civil y penal. Por lo tanto, tú tienes que ahí hacer revisiones, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que te alimenten de las anomalías en un edificio, de vicios ocultos o de temas estructurales? Son los mismos clientes. Ya te decía yo, ¿no? Llamaban, se iba la persona de postventa, que puede ser un arquitecto, tal vez no conocía mucho y el propietario se alarmaba, ¿no? Se está agrietando mi casa. Yo voy a ver, lo reviso, lo calmo y le digo, señor, si la fisura no es grieta, es una hebra de cabello, tranquilo, el concreto, y le explicas, le muestras, inclusive, mire la norma, mire acá lo que pasó aquí. Si ya esto crece, tú semanalmente, o sea, diariamente por una semana vas midiendo. Si no cambió, señor, mire, no ha cambiado, no es grieta, es fisura. Se tranquilizan. Pero en el caso haya alguna anomalía estructural, que también puede pasar en columnas, muros o placas, pues obviamente eso merece que hagamos una investigación mayor. En otro proyecto a mí me pasó que una piscina, que solamente se reparó la parte de impermeabilización, al final seguía filtrando. ¿Pero por qué? Le pusimos de todo. Al final tuve yo que sacar muestras del concreto, tuvimos que sacar muestras del concreto de la piscina, llegar a picar y encontrar el acero, y resultó pues que en algunos casos de la piscina los muros no estaban completos con concreto, había ladrillo. Y eso es una falta grave, ¿no? De construcción. Entonces se tuvo que reparar toda la piscina, reparar, no solamente impermeabilizar, reparar, se tomó la opción, ¿ya? Va a depender mucho de la situación como esté, a la pregunta, ¿no? ¿Su nombre de quién me dijiste, Gustavo? Giovanna Ramos. Giovanna, va a depender de la situación en la que tú te enfrentes ante una posible falta en construcción o diseño, ¿no? En el caso de esa piscina también hubo un tema de diseño. Se usó un concreto, según la normativa dice que cuando ya son estructuras para recibir agua, como las piscinas, pues en ese caso se debe usar un tipo de concreto, ¿no? Que dice la norma. No me acuerdo ahorita, creo que era 280 y creo que habían usado 210. Entonces, eso también es importante, ¿ya?